Aquí está la traducción completa del texto del inglés al español. Adentrémonos en la historia de hoy. Capítulo 1. Los cimientos. El sargento de personal Cole Brennan se ajustó su chaleco táctico una última vez antes de salir a lo que sería su última patrulla en Kandahar. Con 28 años, la complexión de un apoyador y ojos grises acerados que habían visto demasiado, Cole había pasado la mayor parte de 6 años sirviendo a su país en los rincones más peligrosos del mundo, con las manos callosas por el entrenamiento con armas y endurecidas por la arena del desierto. En su mano izquierda, un sencillo anillo de bodas de oro captó el sol afgano. En casa, en Fort Campbell, Kentucky, su esposa, Amy, y su hija de 8 años, Sophie, representaban todo lo puro de su mundo. Amy, una ex estudiante de enfermería con cabello castaño rojizo y ojos verdes, había capturado su corazón durante sus años universitarios en la Eastern Kentucky University. Poseía una risa contagiosa y una forma de hacer que incluso los días más oscuros parecieran más brillantes. Sophie, su hija milagrosa después de 3 abortos espontáneos, había heredado la belleza de su madre y la determinación de su padre. Los orígenes de Cole se forjaron en la adversidad, criado por una madre soltera en los valles del este de Kentucky después de que su padre los abandonara cuando Cole tenía 7 años. Aprendió pronto que el mundo era implacable con los débiles. Su madre, Martha, trabajaba dobles turnos en el restaurante local para tener comida en la mesa, enseñando a Cole que la lealtad lo era todo y la traición era imperdonable. Cuando los matones locales lo atacaban por su ropa de segunda mano y su padre ausente, Cole no corría hacia las figuras de autoridad. Lo manejaba él mismo, a menudo con los puños. En la escuela secundaria, se había ganado la reputación de ser alguien con quien no te metías. El ejército había sido el boleto de salida de Cole, pero más que eso, había refinado sus inclinaciones naturales en algo letal y preciso. El entrenamiento de las fuerzas especiales le había enseñado paciencia, estrategia y 50 formas diferentes de neutralizar una amenaza. Sus compañeros de equipo lo conocían como el hombre que nunca dejaba atrás a nadie, pero también como el que no mostraba piedad a los enemigos. El código moral de Cole era simple: proteger a aquellos que no podían protegerse a sí mismos y destruir a aquellos que amenazaban lo que era suyo. Amy lo había conocido durante su breve periodo en la universidad con la ley Hay. Ella estudiaba enfermería, atraída por ayudar a los demás, mientras que él estudiaba justicia penal con planes para las fuerzas del orden. Su noviazgo fue apasionado e intenso. Amy se sintió atraída por la naturaleza protectora y la lealtad inquebrantable de Cole, mientras que él encontró en ella una dulzura que equilibraba sus bordes duros. Se casaron después de 2 años, y Sophie llegó 3 años después, completando lo que Cole consideraba su vida perfecta. Los orígenes de Amy eran marcadamente diferentes. Criada en los suburbios de Louisville por padres sobreprotectores que eran dueños de una pequeña firma de contabilidad, había vivido una vida protegida hasta la universidad. Sus padres, Gerald y Linda Patterson, habían querido que Amy se casara dentro de su círculo social, con alguien seguro, predecible y financieramente estable. La carrera militar y las raíces de clase trabajadora de Cole habían sido tolerables solo por su obvia devoción a su hija. Pero Amy se había vuelto inquieta con el paso de los años. Los frecuentes despliegues de Cole la hacían sentir aislada y abrumada. Las viviendas de la base estaban muy lejos de su hogar de la infancia, y las otras esposas de militares parecían formar camarillas en las que no podía penetrar. El comportamiento desafiante de Sophie después de cada una de las partidas de Cole añadía estrés que Amy se sentía incapaz de manejar. Había llegado a resentir el estilo de vida militar y, por extensión, el compromiso inquebrantable de Cole con él. Troy Endris había entrado en sus vidas hace 6 meses como el nuevo contratista civil para los programas de recreación de la base. Con 32 años, Troy era todo lo que Cole no era: de hablar suave, bien vestido e inmediatamente presente. Sus antecedentes como ex-atleta universitario convertido en director de programas juveniles le daban fácil acceso a las familias militares. Troy era guapo de una manera refinada, con el cabello rubio perfectamente peinado y una sonrisa que parecía diseñada para tranquilizar a la gente. Lo que las familias de la base no sabían era que el puesto anterior de Troy en Tennessee había terminado en circunstancias misteriosas que involucraban relaciones inapropiadas con madres solteras. Tenía un patrón de atacar a esposas de militares solitarias, utilizando su vulnerabilidad y su encanto practicado para crear dependencias emocionales. Troy no era solo un depredador. Era calculador, estudiando la dinámica de cada familia antes de hacer su movimiento. Amy había estado asistiendo a las actividades extraescolares de Sophie cuando Troy se le acercó por primera vez. Sus cumplidos parecían genuinos,
Su interés en el bienestar de Sophie conmovedor. Escuchó las frustraciones de Amy sobre la vida militar con asentimientos de comprensión y respuestas comprensivas. Gradualmente, sus conversaciones se extendieron más allá del centro de recreación a reuniones para tomar café, luego a cenas mientras Sophie estaba en fiestas de pijamas. Sophie había notado los cambios en su madre. Primero, Amy de repente se preocupó más por su apariencia, gastando dinero en ropa y maquillaje nuevos. Estaba distraída durante sus rutinas nocturnas, a menudo revisando su teléfono y sonriendo a los mensajes. Cuando Sophie preguntaba al respecto, Amy descartaba sus preguntas con respuestas vagas sobre hacer nuevos amigos. La aventura había comenzado 3 meses después de la persecución de Troy. Amy lo justificó como llenar un vacío que la ausencia de Cole había creado, pero la realidad era que Troy había derrumbado sistemáticamente sus defensas. Habló de futuros sin obligaciones militares, de estabilidad y presencia que Cole no podía proporcionar. Troy se pintó a sí mismo como la solución a todo el descontento de Amy. La resistencia de Sophie a Troy había sido inmediata e instintiva. Los niños a menudo poseen una comprensión intuitiva de la amenaza que los adultos han aprendido a suprimir. Cuando Troy comenzó a quedarse a pasar la noche, Sophie se retrajo en sí misma, volviéndose retraída y desafiante. Sus calificaciones sufrieron, y sus maestros informaron cambios de comportamiento que les preocuparon. La última videollamada de Cole a casa había sido rutinaria hasta que notó el nuevo corte de pelo y las joyas de Amy. Cuando preguntó por ellos, sus explicaciones parecieron ensayadas. Sophie parecía distante, respondiendo a sus preguntas con respuestas de una sola palabra. Algo se sentía mal, pero Cole lo atribuyó a la tensión normal de la separación por el despliegue. Ahora, mientras Cole se preparaba para la extracción en 2 semanas, llevaba fotos de sus chicas y planes para su futuro. Había estado considerando una transición a las fuerzas del orden civiles, posiblemente aceptando un puesto de detective con la Policía Metropolitana de Louisville que lo mantendría en casa. El momento parecía perfecto. Sophie se acercaba a su adolescencia y necesitaría la guía de su padre más que nunca. El oficial al mando de Cole, el mayor Rick Valdez, se había convertido en algo más que un superior. Era un amigo que entendía los sacrificios que hacían las familias militares. Valdez había observado la dedicación inquebrantable de Cole tanto a su deber como a su familia, comentando a menudo que Cole era el tipo de hombre que enorgullecía al servicio. Los dos hombres habían compartido innumerables conversaciones sobre los desafíos de equilibrar el servicio militar con la vida familiar. Mientras Cole revisaba su dispositivo de comunicación en busca de mensajes de casa, sintió la familiar punzada de extrañar los cuentos para dormir de su hija y las conversaciones nocturnas de Amy. La patrulla de mañana sería rutinaria, barriendo un sector que habían despejado docenas de veces antes. En 14 días, abordaría un transporte de regreso a casa a la vida que había pasado 6 años construyendo y protegiendo. No tenía forma de saber que a 2,000 millas de distancia, su hija de 8 años estaba a punto de tomar una decisión que lo cambiaría todo. Sophie había llegado a su punto de quiebre con las demandas cada vez más agresivas de Troy de respeto y obediencia. El novio de su madre había estado intensificando su control sobre su hogar, estableciendo reglas sobre el comportamiento de Sophie y castigándola cuando Amy no estaba cerca. Los cimientos del mundo de Cole Brennan estaban a punto de desmoronarse, pero de esa destrucción surgiría algo mucho más peligroso que el soldado condecorado que había servido a su país con honor. Lo que venía pondría a prueba cada principio por el que Cole había vivido, y en última instancia, revelaría hasta dónde llegaría un padre para proteger a su hijo y exigir justicia a aquellos que traicionaron su confianza. Capítulo 2. La destrucción. La llamada llegó a las 0347 horas, sacudiendo a Cole del ligero sueño que era todo lo que un soldado podía permitirse en un entorno hostil. El teléfono satelital seguro en la tienda de comunicaciones estaba reservado para emergencias, muertes, lesiones críticas o crisis familiares que requerían atención inmediata. El estómago de Cole cayó al reconocer el número que se mostraba en el identificador de llamadas. Centro Médico Militar Nacional Walter Reed. El mayor Valdez lo había acompañado para atender la llamada, entendiendo que cualquier noticia que le esperara probablemente requeriría consideración oficial. Las manos de Cole permanecieron firmes al contestar el teléfono, pero su mandíbula se tensó con aprensión. Sargento de personal Brennan, soy la enfermera Jennifer Morrison de Walter Reed. Su hija, Sophie, ha sido ingresada en nuestra unidad pediátrica. Las palabras golpearon a Cole como artillería entrante. Su voz permaneció controlada, años de entrenamiento militar suprimiendo el pánico inmediato. ¿Cuál es su condición, señora? Tiene una conmoción cerebral.
3 costillas rotas y una fractura en el brazo izquierdo. Se lesionó en una caída por las escaleras de su casa. Señor, necesito comunicarle con su médico, pero primero, la voz de la enfermera bajó a un susurro. Sophie pidió específicamente hablar con usted. Ella dice, es importante. La visión de Cole se redujo a un punto de enfoque cuando la conexión de vídeo se estabilizó. La habitación del hospital apareció en la pequeña pantalla, y luego el rostro de su hija llenó el marco. El ojo izquierdo de Sophie estaba hinchado y cerrado, su brazo envuelto en un yeso de color rosa brillante que parecía grotescamente alegre contra el telón de fondo del equipo médico. Pero fue la mirada en su ojo visible restante lo que detuvo el corazón de Cole. Una mezcla de dolor, miedo y alivio desesperado al ver el rostro de su padre. Papá. La voz de Sophie era pequeña y ronca. Estoy aquí, nena. Papá está aquí. La voz de Cole era gentil, pero el mayor Valdez podía ver la tormenta formándose detrás de los ojos de su amigo. Su hija está aquí, señor. La voz de la enfermera Morrison se escuchó fuera de cámara, y Cole vislumbró a su esposa, Amy, en el fondo hablando en voz baja con un hombre alto y rubio que Cole no reconoció. Las siguientes palabras de Sophie se repetirían en la mente de Cole por el resto de su vida. Papá. El amigo de mamá me obligó a llamarlo papá, y cuando me negué, él me empujó por las escaleras. El teléfono tembló en la mano de Cole mientras Sophie continuaba, con lágrimas corriendo por su rostro magullado. Dijo que no ibas a volver y que tenía que olvidarme de ti. Cuando dije que nunca lo llamaría papá, se enfadó mucho. Me agarró del brazo y me caí. A través de la conexión de vídeo, Cole escuchó a la enfermera susurrar a alguien fuera de cámara. Está al final del pasillo con su esposa. La transformación de Cole fue inmediata y aterradora. El padre cariñoso desapareció, reemplazado por algo frío y depredador. El mayor Valdez había visto a Cole en combate, lo había visto eliminar amenazas con eficiencia clínica, pero esto era diferente. Esto era personal. Sophie, escucha a papá con mucha atención. La voz de Cole era firme pero llevaba un trasfondo que hizo que incluso el experimentado mayor se moviera incómodamente. Quiero que me digas exactamente lo que pasó desde el principio. ¿Puedes hacer eso por mí? Sophie asintió y comenzó su historia, cada palabra tallando más profundamente en el alma de Cole. Troy había estado quedándose regularmente durante el último mes, afirmando autoridad sobre las reglas del hogar y el comportamiento de Sophie. Había implementado una rutina para acostarse que incluía que Sophie le diera las buenas noches como papá, algo que la hacía sentir físicamente enferma. Cuando Amy estaba trabajando en sus turnos de medio tiempo en la clínica de la base, Troy se había vuelto cada vez más agresivo al hacer cumplir sus reglas. El incidente había ocurrido hace 3 días cuando Sophie había desafiado abiertamente la demanda de Troy de que lo llamara padre frente a los vecinos visitantes. En un ataque de furia, Troy había agarrado el brazo de Sophie con la fuerza suficiente para dejarle moretones y luego la empujó hacia las escaleras que conducían a su habitación. Sophie había perdido el equilibrio y cayó por el tramo completo, aterrizando con fuerza en el piso de baldosas de abajo. Amy había regresado a casa y encontró a Sophie inconsciente al pie de las escaleras con Troy afirmando que la niña se había tropezado mientras subía corriendo las escaleras. La historia había satisfecho al equipo de respuesta de emergencia inicial, pero las inconsistencias en la línea de tiempo y las lesiones de Sophie habían levantado banderas rojas entre el personal médico. Los médicos de aquí están haciendo muchas preguntas, susurró Sophie al teléfono. Mamá sigue diciéndoles que me caí sola, pero no lo hice, papá, prometo que no lo hice. Cole cerró los ojos, su respiración controlada pero sus nudillos blancos alrededor del teléfono. Te creo, cariño. Papá cree cada palabra que estás diciendo. El mayor Valdez se inclinó más cerca, entendiendo la gravedad de lo que estaban escuchando. Una niña había sido abusada, y uno de sus mejores soldados estaba a punto de solicitar una licencia de emergencia. Más que eso, Valdez reconoció la mirada en los ojos de Cole. La había visto antes durante una misión cuando habían descubierto una célula talibán que usaba niños como escudos humanos. Era la mirada de un hombre que había alcanzado su horizonte moral de sucesos. Sophie, necesito que seas valiente para papá solo un poco más. Voy a casa, y cuando llegue allí, nos aseguraremos de que nadie te vuelva a lastimar. ¿Me entiendes? Sophie asintió vigorosamente, haciendo una mueca de dolor por el movimiento. ¿Cuándo estarás aquí? Muy pronto, nena. Concéntrate en mejorar y deja que los médicos y las enfermeras te cuiden. No te preocupes por nada más. La llamada terminó, y Cole se sentó en silencio durante varios minutos, mirando la pantalla ahora oscura. El mayor Valdez esperó,
entendiendo que su amigo estaba procesando información y formulando una respuesta. Cuando Cole finalmente habló, su voz era plana y sin emociones. Necesito una licencia de emergencia, señor. La amante de mi esposa ha agredido a mi hija, y ella necesita a su padre. Hecho, respondió Valdez sin dudarlo. Te pondré en el próximo transporte a Ramstein, luego directamente a Dover. Estarás en Estados Unidos en 18 horas. Cole asintió, luego se puso de pie y comenzó a empacar metódicamente sus efectos personales. Sus movimientos eran precisos y decididos, pero Valdez notó que Cole estaba empacando artículos que normalmente no acompañarían a un soldado en una licencia de emergencia. Ciertas herramientas y equipos que sugerían que los planes de Cole se extendían más allá de simplemente consolar a su hija herida. Cole, dijo Valdez con cuidado, lo que sea que estés pensando hacer cuando llegues a casa, recuerda que todavía estás sujeto a la justicia militar. No dejes que la ira te haga hacer algo que destruya tu futuro. Cole hizo una pausa al empacar y se encontró con la mirada de su oficial al mando. Señor, con el debido respeto, mi futuro se determinó en el momento en que ese hombre puso sus manos sobre mi hija. No voy a casa a perder los estribos ni a tomar decisiones precipitadas. Voy a casa a resolver un problema. La distinción fue sutil pero significativa. Valdez había escuchado a Cole usar esa misma frase antes durante las sesiones informativas de la misión cuando estaban discutiendo cómo neutralizar objetivos de alto valor. No era la ira lo que hablaba, era algo mucho más peligroso. Cuando Cole terminó de empacar, recuperó un pequeño cuaderno de su baúl y comenzó a escribir. Valdez vislumbró lo suficiente para entender que Cole estaba documentando todo lo que Sophie le había dicho, creando una línea de tiempo detallada de los eventos. Este no era el comportamiento de un hombre que planeaba actuar por emoción. Esta era la preparación metódica de alguien que planeaba una campaña. Necesitaré copias de todos los registros de comunicación de los últimos 6 meses, dijo Cole, su tono práctico. Registros telefónicos, transcripciones de videollamadas, cualquier cosa que pueda ser relevante para establecer patrones de comportamiento. Valdez se dio cuenta de que Cole ya estaba pensando como un investigador, construyendo un caso en lugar de simplemente reaccionar a una lesión. Era impresionante y profundamente preocupante en igual medida. El helicóptero de transporte llegó en 2 horas, y Cole abordó con una ceremonia mínima. Cuando la aeronave despegó, llevándolo lejos de la zona de guerra que había llamado hogar durante el último año, Cole miró el paisaje afgano y sintió que algo cambiaba dentro de él. Había pasado años luchando contra enemigos extranjeros en defensa de los valores y las libertades estadounidenses. Ahora regresaba a casa para luchar en un tipo diferente de guerra, una donde el enemigo se había infiltrado en su terreno más sagrado. Durante el largo vuelo a Alemania, Cole aprovechó el tiempo para investigar todo lo que pudo sobre Treuhändris. Las redes militares proporcionaron acceso a bases de datos de verificación de antecedentes, y Cole compiló sistemáticamente información sobre su objetivo. Lo que descubrió solo profundizó su resolución. El historial de empleo de Troy mostró un patrón de puestos a corto plazo, cada uno terminando con referencias vagas a violaciones de políticas o conducta inapropiada. No hubo cargos criminales, pero la evidencia circunstancial pintó la imagen de un hombre que se especializaba en explotar familias vulnerables. Cole encontró 3 instancias previas donde Troy había estado involucrado con esposas de militares durante periodos de despliegue, cada relación terminando cuando el esposo regresaba a casa. Pero esta vez era diferente. Esta vez Troy había cruzado una línea que Cole consideraba imperdonable. Había lastimado a una niña, no a cualquier niña, sino a la hija de Cole, la cosa más preciosa en su universo. El hombre que había pasado años perfeccionando el arte de neutralizar amenazas finalmente había encontrado un enemigo digno de su completa atención. Cuando el avión de transporte cruzó al espacio aéreo europeo, Cole cerró los ojos y comenzó a planificar. No regresaba a casa como el hombre que se había ido, regresaba como algo completamente más peligroso. Treuhändris había cometido el error de subestimar lo que un padre haría para proteger a su hijo. Amy había elegido traicionar a la única persona que habría muerto por ella sin dudarlo. Estaban a punto de aprender que algunas traiciones conllevan consecuencias que se extienden mucho más allá del momento inmediato de la traición. Cole Brennan regresaba a casa, y traía consigo cada habilidad que había aprendido en 6 años de guerra. La única diferencia era que esta vez el campo de batalla sería doméstico y las reglas de enfrentamiento serían enteramente de su propia creación. Capítulo 3. El reconocimiento. El vuelo desde la base de la Fuerza Aérea de Dover a Louisville pareció pasar a cámara lenta, cada milla acercando a Cole a una confrontación que se había estado gestando desde el momento en que Sophie pronunció esas devastadoras palabras.
Había aprovechado el tiempo de viaje para continuar su investigación, construyendo un perfil completo de Troy Hendricks que reveló un patrón de comportamiento depredador que abarcaba casi una década. Las bases de datos militares habían proporcionado acceso a verificaciones de antecedentes penales, registros de empleo e incluso actividad en redes sociales que pintaban un cuadro cada vez más inquietante. Troy se había mudado de ciudad en ciudad, siempre apuntando a comunidades con altas poblaciones militares. Su método era consistente: establecerse en una posición de confianza trabajando con familias, identificar esposas vulnerables que lidiaban con el estrés del despliegue, luego explotar sistemáticamente su soledad y frustración. Cole descubrió que la partida de Troy de su puesto anterior en Tennessee no había sido voluntaria. Una esposa de militar llamada Crystal Valdez, sin relación con su oficial al mando, había presentado una queja alegando que Troy la había manipulado para tener una aventura durante el despliegue de su esposo y luego se volvió cada vez más controlador y posesivo. Cuando su esposo regresó inesperadamente debido a una lesión durante el entrenamiento, Troy había amenazado con destruir su matrimonio a menos que dejara a su familia y se mudara con él. Crystal se había puesto en contacto con las autoridades, pero Troy había desaparecido antes de que se pudieran presentar cargos formales. El patrón se estaba volviendo claro, y Cole se dio cuenta de que Amy no era la primera víctima de Troy. Ella era simplemente su objetivo más reciente. Lo que hizo que esta situación fuera diferente fue la presencia de Sophie y la disposición de Troy a usar la violencia contra una niña para mantener el control. Esa escalada representó una línea que Cole encontró imperdonable. Durante su escala en Chicago, Cole hizo varias llamadas telefónicas utilizando protocolos de comunicación militar encriptados. La primera fue a su viejo amigo Danny Rodríguez, quien había dejado el servicio 2 años antes y ahora trabajaba como investigador privado en Louisville. Danny le debía la vida a Cole después de que Cole lo hubiera cargado 2 millas a través de territorio hostil después de una explosión de un IED, y su vínculo solo se había fortalecido con el paso de los años. Jesús, Cole, escuché sobre Sophie a través de la red de la base. La voz de Danny era tensa por la ira. ¿Qué tan grave es? Cole proporcionó un resumen clínico de las lesiones de Sophie y las circunstancias que las rodearon, observando la expresión de Danny oscurecerse a través de la conexión de vídeo. Danny tenía sus propios hijos y entendió la profundidad de la rabia de Cole. ¿Qué necesitas de mí?, preguntó Danny sin dudarlo. Todo lo que puedas encontrar sobre Troy Hendricks y su relación con mi esposa, registros financieros, registros de comunicación, imágenes de vigilancia de los alrededores de mi casa. Quiero saber cada detalle de cómo sucedió esto y quién más podría estar involucrado. Danny asintió, ya tomando notas. Tengo contactos en Louisville Metro que pueden acceder a imágenes de cámaras de tráfico y datos de torres de telefonía celular. Dame 24 horas y tendré una línea de tiempo completa de su aventura. La segunda llamada de Cole fue a su abogado, Frank Peterson, quien se especializó en derecho familiar militar y había ayudado a varios de los compañeros soldados de Cole a navegar por divorcios difíciles. La reputación de Frank por la defensa agresiva lo había hecho popular entre los miembros del servicio que necesitaban a alguien dispuesto a luchar por sus derechos. Cole, he estado esperando tu llamada desde que escuché sobre Sophie, dijo Frank. Lo primero es lo primero, necesitamos establecer la custodia temporal y obtener una orden de protección. El testimonio de Sophie sobre el asalto nos da motivos para una acción inmediata. ¿Qué pasa con el papel de Amy en encubrir esto?, preguntó Cole. Frank se quedó en silencio por un momento. Eso es complicado. Si podemos probar que ella sabía sobre el abuso y no protegió a Sophie, podríamos tener motivos para acusaciones de peligro infantil, pero el enjuiciamiento dependería de la disposición del fiscal de distrito para llevar adelante el caso. La tercera llamada de Cole fue la más difícil. Se puso en contacto con su madre, Marta, quien había estado cuidando a su hermana anciana en el este de Kentucky y no estaba al tanto de la crisis. La voz de Marta se quebró cuando Cole explicó lo que le había sucedido a su nieta. Ese bastardo lastimó a Sophie. El acento de Marta se engrosó con la emoción. Cole, sabes que nunca me he entrometido en tu matrimonio, pero siempre tuve una mala sensación sobre esa chica. Era demasiado buena para fingir ser inocente mientras buscaba algo mejor. La evaluación de Marta sobre Amy siempre había sido dura, basada en su observación de que Amy parecía ver el servicio militar de Cole como un inconveniente temporal en lugar de una vocación honorable. Marta había notado la renuencia de Amy a abrazar la vida militar y su tendencia a quejarse de los sacrificios que otras esposas de militares aceptaban sin cuestionar. Voy a subir para ayudar con Sophie, anunció Marta. Esa niña necesita tener a su alrededor una familia que la ponga primero.
La preparación final de Cole involucró una parada en una tienda de artículos deportivos abierta a las 24 horas cerca del aeropuerto, donde usó su identificación militar para comprar varios artículos que serían útiles para la vigilancia y la recopilación de información. Sus elecciones fueron cuidadosas y deliberadas. Equipo de visión nocturna, cámaras de alta calidad con lentes telefoto y dispositivos electrónicos que le permitirían monitorear las comunicaciones. El viaje desde Louisville a Fort Campbell tomó 90 minutos, lo que le dio a Cole tiempo para procesar la inteligencia que Danny ya había comenzado a proporcionar a través de mensajes encriptados. Las imágenes de vigilancia de las cámaras de tráfico mostraron el vehículo de Troy en la casa de Cole en docenas de ocasiones durante los últimos 3 meses, a menudo llegando poco después de que Amy se fuera a trabajar y permaneciendo durante horas. Los registros del teléfono celular revelaron un patrón de comunicación constante entre Amy y Troy, incluidas llamadas nocturnas que duraron horas e intercambios de mensajes de texto que sumaron cientos por semana. Lo más condenatorio fueron las marcas de tiempo que mostraban que Amy y Troy habían estado en contacto horas después del accidente de Sophie, coordinando su historia antes de que llegaran los socorristas. Cole llegó a Fort Campbell justo después de la medianoche, la base familiar pero de alguna manera diferente ahora que entendía lo que había estado sucediendo en su ausencia. La unidad de vivienda familiar que una vez había representado su sueño americano ahora se sentía contaminada por la traición y la violencia. Se estacionó a varias cuadras de distancia y se acercó a pie utilizando las habilidades aprendidas en la guerra urbana para permanecer sin ser detectado. La casa estaba oscura excepto por una sola lámpara en la sala de estar, y el BMW de Troy estaba estacionado en el camino de entrada donde debería haber estado el propio vehículo de Cole. El simbolismo no se le escapó. Otro hombre había ocupado su lugar en todos los aspectos de su vida. Cole pasó 2 horas realizando vigilancia, documentando el diseño de la propiedad y notando las vulnerabilidades de seguridad. Troy se había sentido cómodo en su posición, sin hacer ningún esfuerzo por ocultar su presencia o mantener la seguridad operativa. La arrogancia del hombre sería útil en la próxima confrontación. A las 0300 horas, Cole se acercó a la casa utilizando las habilidades de apertura de cerraduras aprendidas durante el entrenamiento especializado para ingresar por la puerta trasera. El silencio de la casa solo fue interrumpido por el sonido de 2 personas durmiendo en lo que alguna vez había sido la habitación de Cole. Se movió a través de las habitaciones familiares como un fantasma, notando los cambios que Amy había hecho durante su ausencia. Las fotos familiares que una vez habían incluido a Cole habían sido reemplazadas o volteadas boca abajo. Las obras de arte de Sophie de la escuela ya no cubrían el refrigerador, y sus juguetes favoritos estaban esparcidos descuidadamente por la sala de estar en lugar de estar debidamente organizados en su habitación. La casa se sentía como una escena del crimen donde la vida de su familia había sido borrada metódicamente. En la habitación de Sophie, Cole encontró evidencia de la confrontación que había enviado a su hija al hospital. Los rasguños en el piso de madera dura mostraron dónde se habían movido los muebles, y una pequeña mancha de sangre en la alfombra cerca de las escaleras había sido limpiada inadecuadamente. El intento de Troy de encubrir la evidencia del asalto solo profundizó la resolución de Cole. Cole pasó otra hora recolectando evidencia y documentando la escena antes de retirarse a su puesto de observación. Cuando se acercaba al amanecer, vio a Troy salir del dormitorio principal y moverse por la casa con familiaridad casual. El hombre era alto y bien formado, conduciéndose con la confianza de alguien que creía que había eliminado con éxito todas las amenazas a su posición. Amy apareció 1 hora más tarde, y Cole estudió el comportamiento de su esposa con desapego clínico. Se movía con energía nerviosa, revisando constantemente su teléfono y mirando hacia las ventanas como si esperara visitas no deseadas. Su lenguaje corporal sugería culpa y ansiedad, pero si era por remordimiento por la lesión de Sophie o por miedo a las consecuencias seguía sin estar claro. Cuando Amy y Troy se fueron al hospital para visitar a Sophie, Cole lo siguió a una distancia discreta, documentando su ruta y horario. Necesitaba entender su rutina antes de hacer su próximo movimiento. En el hospital, los observó desde el estacionamiento, notando que se tomaban de la mano hasta justo antes de entrar al edificio y luego se separaron para mantener la ilusión de límites apropiados. La vista de Troy caminando libremente hacia el hospital donde su hija herida yacía recuperándose provocó algo primitivo en el pecho de Cole. El hombre responsable del dolor de Sophie estaba desempeñando el papel de un amigo de la familia preocupado, manipulando al personal médico y a los trabajadores sociales con el mismo encanto practicado que había usado para seducir a Amy. Cole regresó a su puesto de vigilancia y comenzó a hacer los preparativos finales para la confrontación que definiría el resto de sus vidas. Entendió que las próximas 24 horas requerirían precisión,
paciencia y una ejecución absolutamente despiadada. No habría lugar para la misericordia ni para las segundas oportunidades. Troy Endres había cometido el error de creer que un soldado desplegado era un soldado impotente. Amy había elegido creer que la distancia y el tiempo habían debilitado el derecho de su esposo a su familia. Estaban a punto de aprender que Cole Brennan no era el tipo de hombre que simplemente aceptaba la traición y el abuso de su hijo. La fase de reconocimiento estaba completa. Mañana la guerra comenzaría en serio, y Cole tenía la intención de procesarla con cada habilidad que había aprendido al servicio de su país. La única diferencia era que esta vez estaba luchando por algo infinitamente más precioso que los objetivos geopolíticos. Estaba luchando por la seguridad de su hija y el honor de su familia. Y en esa lucha, Cole Brennan nunca había conocido la derrota. Capítulo 4. La aproximación. Cole estableció su puesto de mando en una casa de alquiler a 3 millas de las viviendas de la base, pagando en efectivo un contrato de arrendamiento de un mes a través de una empresa de administración de propiedades que no requería documentación extensa. La modesta casa de 2 dormitorios proporcionaba una vigilancia perfecta de la zona objetivo, a la vez que ofrecía múltiples rutas de salida y almacenamiento seguro para su equipo. Danny Rodríguez llegó al amanecer con 2 camionetas llenas de equipo de vigilancia e informes de inteligencia que pintaban un cuadro aún más condenatorio de la traición de Troy y Amy. Danny había pasado la noche compilando registros telefónicos, estados financieros y testimonios de testigos que revelaban el alcance de su engaño. Tu esposa vació la cuenta de ahorros conjunta hace 2 semanas, informó Danny, extendiendo documentos sobre la mesa del comedor que Cole había convertido en un centro de operaciones. $43,000 transferidos a una nueva cuenta con los nombres de ella y Troy. También solicitaron un contrato de arrendamiento de una casa en Tennessee con una mudanza programada para el próximo mes. Cole estudió los registros bancarios con el mismo enfoque analítico que aplicó a las sesiones informativas de inteligencia. El patrón de retiros mostró una planificación sistemática en lugar de un gasto impulsivo. Amy y Troy se habían estado preparando para desaparecer juntos, presumiblemente planeando llevarse a Sophie con ellos y presentarle a Cole un hecho consumado a su regreso. Hay más, continuó Danny, produciendo una serie de fotografías tomadas con lentes telefoto. Troy se ha estado reuniendo regularmente con una mujer llamada Patricia Miss, que trabaja para los servicios para niños de Kentucky. Mira estas marcas de tiempo. Cada reunión ocurrió dentro de las 24 horas posteriores a que Amy llamara para expresar su preocupación por el comportamiento de Sophie. Las fotografías mostraban a Troy y Patricia compartiendo cenas íntimas en restaurantes de lujo. Su lenguaje corporal sugería una relación que se extendía más allá de la consulta profesional. Cole se dio cuenta de que Troy había estado construyendo un caso contra él como un padre ausente mientras simultáneamente se posicionaba como el tutor más adecuado de Sophie. Han estado documentando todo, dijo Cole, su voz mortalmente tranquila. Las llamadas de Amy a los servicios para niños, los problemas de comportamiento de Sophie después de mis despliegues, incluso las conferencias de maestros donde no pude estar presente. Están construyendo un caso de custodia. Danny es Cinchio Sam Bryant. Patricia Miss tiene un historial de intervención agresiva en familias militares. 3 despliegues en los últimos 2 años. Recomendó la expulsión de niños de hogares donde los padres estaban en el extranjero por periodos prolongados. Ha construido su carrera con el argumento de que las familias militares son inherentemente inestables. Cole sintió que las piezas del rompecabezas encajaban con una claridad aterradora. Troy no simplemente había seducido a una esposa de militar solitaria. Él había orquestado una campaña integral para eliminar permanentemente a Cole de la vida de su hija. El asalto a Sophie no había sido una pérdida momentánea de control. Había sido parte de una estrategia calculada para forzar el cumplimiento de una niña que representaba el último obstáculo para la victoria completa de Troy. ¿Qué pasa con las fuerzas del orden locales?, preguntó Cole. Tengo amigos en Louisville Metro que están dispuestos a escuchar, pero están limitados por problemas jurisdiccionales ya que el incidente ocurrió en la base, respondió Danny. La policía militar está investigando, pero su enfoque está en los cargos de asalto. No tienen la imagen completa del ángulo de la conspiración. Cole pasó las siguientes 6 horas estudiando imágenes de vigilancia y registros de comunicación, construyendo una comprensión detallada de los patrones operativos de Troy y Amy. Mantuvieron una cuidadosa fachada de propiedad en público mientras se comportaban como una pareja establecida en privado. Troy se había mudado efectivamente a la casa de Cole, asumiendo no solo su esposa y su habitación, sino también su papel como figura de autoridad del hogar. Los registros médicos de Sophie, obtenidos a través de los canales legales de Frank Peterson,
Revelaron el verdadero alcance de sus lesiones y las inconsistencias en la historia que Amy y Troy habían proporcionado. Los médicos de la sala de emergencias habían documentado patrones de moretones en el brazo de Sophie que coincidían con las marcas de agarre de un adulto, contradiciendo las afirmaciones de que simplemente se había caído. Los trabajadores sociales habían marcado el caso para una investigación adicional, pero la relación de Troy con Patricia Miss de alguna manera había ralentizado el proceso. Cuando se acercaba la noche, Cole recibió un mensaje seguro del mayor Valdez que contenía información que lo cambió todo. La inteligencia militar había estado realizando verificaciones de antecedentes de rutina de los contratistas civiles y había descubierto que Troy Hendricks no era su nombre real. El hombre con el que Amy había estado involucrada era en realidad Troy Matthews, que había abandonado su verdadera identidad después de estar conectado a una investigación de abuso infantil en Colorado 3 años antes. Hijo de ha estado viviendo bajo una identidad falsa, murmuró Cole, estudiando el informe de antecedentes penales que Valdez había reenviado. Troy Matthews había sido investigado por conducta inapropiada con menores mientras trabajaba como entrenador de deportes juveniles, pero los cargos se habían retirado cuando los testigos clave recibieron amenazas anónimas y se negaron a testificar. La revelación elevó la situación de adulterio y abuso infantil a algo que se acercaba a la actividad criminal organizada. Troy había construido una identidad completamente falsa para evitar el enjuiciamiento por delitos anteriores y luego usó esa identidad para obtener acceso a familias militares a través de su puesto de contratista. Amy se había involucrado sin saberlo con un depredador que representaba una amenaza clara y continua para los niños. El teléfono de Cole vibró con una llamada entrante del hospital. La voz de Sophie era débil pero decidida mientras hablaba. «Pota, ¿cuándo vas a venir a verme? Mamá sigue diciendo que todavía estás desplegado, pero sé que estás aquí. Las enfermeras me dijeron que llamaste». El corazón de Cole se contrajo al darse cuenta de que Amy seguía manipulando a su hija incluso mientras Sophie yacía herida en una cama de hospital. «Estoy aquí, cariño. Papá está en Kentucky, y voy a verte muy pronto, pero primero necesito ocuparme de algunas cosas para asegurarme de que esté segura». Troy le dijo a mamá que podrías intentar alejarme de ellos, susurró Sophie. Dijo que si eso sucedía, tendrían que desaparecer donde no pudieras encontrarnos. «Papá, no quiero desaparecer, quiero volver a casa contigo». La conversación confirmó los peores temores de Cole. Troy y Amy estaban planeando secuestrar a Sophie y desaparecer en cualquier identidad que Troy hubiera preparado como ruta de escape. La resistencia de Sophie a llamar a Troy padre no solo había provocado violencia, había acelerado su cronograma para eliminarla permanentemente del alcance de Cole. «Sophie, escucha con mucha atención», dijo Cole, su voz suave pero urgente. «Mañana vas a ver a la abuela Marta. Ella vendrá a quedarse contigo mientras papá se encarga de algunos asuntos. No importa lo que te digan, quédate con la abuela y no vayas a ningún lado con mamá o Troy hasta que papá diga que está bien. ¿Puedes recordar eso?» «Sí, papá. Pero, ¿qué pasa con mamá? Parece realmente asustada últimamente». Cole cerró los ojos, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de hacer. «Mamá tomó algunas malas decisiones, cariño. A veces, cuando los adultos toman malas decisiones, otros adultos tienen que intervenir para mantener a los niños seguros. Papá se asegurará de que esté segura pase lo que pase». Después de terminar la llamada, Cole pasó otra hora refinando su plan operativo. La siguiente fase requeriría una sincronización precisa y la coordinación con múltiples agencias para garantizar que Troy no pudiera escapar de la justicia a través de otro cambio de identidad. Cole tenía que moverse con cuidado. Un error permitiría que Troy desapareciera por completo, potencialmente llevándose a Sophie con él. Danny había organizado apoyo de vigilancia adicional de su red de ex personal militar que ahora trabajaba en seguridad privada. A la medianoche, Cole tenía una imagen completa de la rutina diaria de Troy, sus asociados conocidos y los lugares donde se sentía más cómodo y vulnerable. El plan que surgió fue complejo pero integral. Cole abordaría simultáneamente la amenaza inmediata a Sophie, recopilaría evidencia para el enjuiciamiento penal y se aseguraría de que tanto Troy como Amy enfrentaran las consecuencias por su traición y abuso. Requeriría que Cole operara en áreas grises legales, utilizando habilidades y recursos que empujaban los límites de las fuerzas del orden civiles. Pero mientras Cole miraba fotografías de su hija herida y leía transcripciones de las mentiras de Amy a los servicios para niños, no sentía ambigüedad moral sobre lo que se avecinaba. Troy Matthews había declarado la guerra a la familia de Cole a través del engaño, la manipulación y la violencia contra un niño. Amy había elegido convertirse en cómplice de Troy en lugar de proteger a su propia hija.
Ahora ambos aprenderían lo que sucedía cuando esa guerra se llevaba a alguien entrenado para ganar a toda costa. Cole Brennan había pasado 6 años aprendiendo a neutralizar a los enemigos que amenazaban a las familias estadounidenses. Mañana aplicaría esas mismas habilidades para proteger a su propia familia de los enemigos que se habían infiltrado en su hogar. La fase de aproximación estaba completa. Cole había reunido inteligencia, posicionado recursos y se había preparado para una acción decisiva. Todo lo que quedaba era la ejecución de un plan que restauraría la seguridad de su hija y haría justicia a aquellos que habían traicionado su confianza. Troy Matthews y Amy Brennan habían cometido el error de creer que la distancia y el tiempo los habían puesto a salvo de las consecuencias. Estaban a punto de descubrir que algunas traiciones conllevan precios de los que nunca se puede escapar y que algunos padres viajarán cualquier distancia para proteger a sus hijos del daño. Capítulo 5. El enfrentamiento. Amaneció gris y frío mientras Cole se preparaba para el día que alteraría la trayectoria de múltiples vidas. Se vistió con ropa civil oscura y revisó su equipo una última vez. Equipo de vigilancia, dispositivos de grabación y herramientas que serían necesarias para lo que vendría. Sus movimientos eran metódicos y tranquilos, producto de años de preparación para operaciones donde el fracaso significaba la muerte. Martha Brennan llegó al hospital a las 0800 horas exactamente como Cole le había indicado. La presencia de su madre cumplía múltiples propósitos: proporcionar a Sophie apoyo familiar, crear un testigo del comportamiento de Amy y establecer las bases legales para que Cole solicitara la custodia de emergencia. La reputación de Martha en la comunidad como una mujer respetada que había criado a su hijo sola tendría peso ante las autoridades. Cole monitoreó el hospital a través de la red de vigilancia de Danny, observando cómo Martha entraba en la habitación de Sophie y el comportamiento de Amy cambiaba inmediatamente a hostilidad defensiva. La conversación entre las dos mujeres fue breve y tensa, con Amy claramente incómoda de tener a su suegra presente durante esta crisis. Amy está nerviosa, informó Danny a través de la comunicación por radio. Sigue revisando su teléfono y mirando hacia la puerta como si esperara a alguien. Cole no se sorprendió. La ausencia de Troy del hospital esa mañana fue intencional. Estaba en la casa de Cole reuniendo pertenencias y preparándose para lo que creían que sería su partida final de Kentucky. La inteligencia de Cole indicaba que Troy había reservado vuelos a Tennessee para esa noche con un coche de alquiler reservado para el viaje al Aeropuerto Internacional de Louisville. A las 0930 horas, Cole recibió confirmación de que la fase 1 de su operación estaba completa. Frank Peterson había presentado con éxito documentos de custodia de emergencia ante el Tribunal de Familia, citando el testimonio hospitalario de Sophie y la evidencia médica de abuso. La petición incluía una solicitud de órdenes de protección inmediatas contra Troy Matthews, utilizando su verdadera identidad e historial criminal que la inteligencia militar había proporcionado. El juez concedió la custodia temporal, informó Frank por teléfono seguro. Sophie está ahora legalmente bajo tu protección y se ha notificado a las fuerzas del orden que Troy Matthews es buscado para ser interrogado en relación con cargos de abuso infantil. Cole sintió un momento de satisfacción cuando cayó la primera ficha de dominó. La identidad falsa cuidadosamente construida de Troy ahora estaba comprometida, y su acceso a Sophie había sido legalmente cortado. Pero el hombre era peligroso y probablemente se volvería más aún una vez que se diera cuenta de que su posición había sido expuesta. La fase 2 requería una ejecución más delicada. Cole necesitaba recopilar evidencia adicional de la conspiración de Troy y Amy mientras se posicionaba para la confrontación directa. Se acercó a su antigua casa utilizando las habilidades aprendidas en la guerra urbana, moviéndose a través de los patios de los vecinos y utilizando la cobertura natural para permanecer sin ser detectado. Desde su posición de observación detrás del garaje, Cole vio a Troy moverse por la casa con creciente urgencia. El hombre claramente estaba siguiendo un plan de evacuación predeterminado, recolectando artículos y documentos específicos mientras dejaba atrás cualquier cosa que pudiera ralentizar su escape. El comportamiento de Troy confirmó la evaluación de Cole de que esto había sido planeado como una desaparición completa en lugar de una simple reubicación. A las 1030 horas, Amy regresó del hospital en un estado de obvia agitación. Cole observó a través de lentes telefoto cómo ella y Troy entablaban una intensa conversación que rápidamente escaló a una discusión. El lenguaje corporal de Amy sugería miedo y renuencia, mientras que los gestos de Troy se volvían cada vez más agresivos y controladores. Cole activó el equipo de grabación que capturaría el audio de la tecnología interior de la casa que Danny había obtenido a través de canales de seguridad privada. La conversación que surgió confirmó muchas de las sospechas de Cole sobre la verdadera naturaleza de la relación de Amy y Troy.
Te dije que esto sucedería si nos movíamos demasiado rápido. La voz de Amy era aguda por el pánico. Que Marta apareciera en el hospital significa que Cole sabe algo. Deberíamos haber esperado hasta que Sophie fuera dada de alta. La respuesta de Troy fue fría y calculadora. Cole todavía está en el extranjero y para cuando regrese nos habremos ido. Sophie se adaptará a llamarme padre una vez que entienda que no hay opción. ¿Está herida, Troy? Tal vez deberíamos reconsiderarlo. La niña se cayó por las escaleras porque estaba siendo desafiante. Eso es lo que sucede cuando los niños no respetan la autoridad. Una vez que nos establezcamos en Tennessee, aprenderá el comportamiento adecuado. Las manos de Cole se tensaron alrededor del equipo de grabación mientras Troy continuaba hablando. Su tono se volvía más amenazante. Tienes dos opciones, Amy. Venir conmigo ahora o explicar a los servicios para niños por qué permitiste que tu hija se lesionara mientras estabas, a otro hombre. Patricia Miss se asegurará de que pierdas la custodia de cualquier manera, pero al menos conmigo tendrás un futuro. La conversación reveló todo el alcance de la manipulación de Troy. Había aislado sistemáticamente a Amy de sus sistemas de apoyo, comprometido su relación con su hija y creado una situación en la que se sentía atrapada cumpliendo con sus demandas. Amy se había convertido en otra víctima del comportamiento depredador de Troy, aunque su disposición a priorizar sus propios intereses sobre la seguridad de Sophie todavía constituía una traición imperdonable en la mente de Cole. A las 1145 horas, la vigilancia de Cole detectó un movimiento que cambió drásticamente la imagen operativa. Un crucero de la Policía Estatal de Kentucky entró en el camino de entrada seguido de un vehículo de servicios para niños. Patricia Miss emergió del sedán acompañada de dos trabajadores sociales que Cole no reconoció. La llegada de las autoridades debería haber representado un desarrollo positivo, pero la inteligencia de Cole sugirió lo contrario. La relación de Patricia Miss con Troy significó que esta visita probablemente fue coordinada para sacar a Sophie del hospital y colocarla bajo la custodia de Troy antes de que Cole pudiera intervenir. El momento fue demasiado conveniente para ser una coincidencia. Cole activó inmediatamente los protocolos de emergencia contactando a Frank Peterson y al mayor Valdez simultáneamente. Están haciendo su movimiento. Informó que Miss está en mi casa con el respaldo de la policía estatal. Esta es la toma de custodia que anticipamos. La respuesta de Frank fue rápida. Estoy en camino al hospital con alguaciles federales. El derecho familiar militar reemplaza a la autoridad estatal en este caso y tenemos evidencia de que Miss está comprometida. Sophie no irá a ninguna parte. Cole se dio cuenta de que las próximas horas determinarían si el futuro de su familia se decidía por la ley y la evidencia o por la fuerza y el engaño. Troy se había revelado como alguien dispuesto a usar la violencia contra los niños y la manipulación de las agencias gubernamentales para lograr sus objetivos. Tal persona no se rendiría simplemente porque se hubieran presentado documentos legales. La confrontación que Cole había estado planeando estaba a punto de volverse inevitable. Troy pronto descubriría que su identidad falsa había sido expuesta, su historial criminal había sido revelado y su acceso a Sophie había sido legalmente terminado. Su respuesta probablemente sería desesperada y peligrosa. Cole revisó su equipo una última vez y comenzó a moverse hacia la casa. 6 años de entrenamiento militar lo habían preparado para este momento, no las circunstancias específicas, sino los requisitos psicológicos y tácticos de enfrentar a un enemigo que amenazaba todo lo que tenía sagrado. Troy Matthews había hecho una carrera explotando a familias vulnerables y escapando de las consecuencias a través del engaño y la intimidación. Había subestimado la resolución de un padre que había dedicado su vida a proteger a los inocentes y destruir a los que se aprovechaban de ellos. La fase de enfrentamiento estaba comenzando y Cole Brennan tenía la intención de procesar esta batalla con cada habilidad que poseía. Troy y Amy estaban a punto de aprender que algunas traiciones conllevan precios que solo pueden pagarse a través de la destrucción completa de la vida que habían intentado construir sobre las ruinas de la familia de Cole. La guerra por la seguridad de Sophie y el honor de la familia de Cole estaba a punto de llegar a su momento decisivo y Cole no tenía intención de permitir que sus enemigos escaparan con algo parecido a la victoria. Capítulo 6. La confrontación. Cole se acercó a su casa con la metódica precisión de un soldado de operaciones especiales avanzando sobre un objetivo de alto valor. Cada paso fue calculado, cada ángulo de aproximación considerado para obtener la máxima ventaja táctica. La presencia de la policía estatal complicó la situación pero no cambió su objetivo final, proteger a Sophie y neutralizar la amenaza que Troy representaba. A través de su auricular, Cole recibió actualizaciones de Frank Peterson en el hospital. Los alguaciles federales han asegurado la habitación de Sophie. A Miss y a su equipo se les negó el acceso,
y ella exige hablar contigo de inmediato. Algo la ha asustado. El momento confirmó las sospechas de Cole de que Patricia Mees y Troy habían coordinado sus acciones para sacar a Sophie de la custodia protectora antes de que Cole pudiera intervenir. Ahora que su plan había sido interrumpido, ambos probablemente se volverían cada vez más desesperados e impredecibles. Desde su posición oculta, Cole observó la interacción entre Troy, Amy y las autoridades en la puerta principal de su casa. Patricia Mees parecía estar explicando algo a los oficiales de la policía estatal mientras Troy mantenía una fachada de amigo de la familia preocupado. Amy estaba a un lado, su lenguaje corporal sugería que quería estar en cualquier otro lugar. Cole activó el equipo de grabación cuando las voces se hicieron audibles desde el porche. El señor Hendricks ha estado sirviendo como figura paterna para la niña durante el despliegue de su padre. Patricia Mees le estaba explicando a los oficiales. Dados los recientes problemas de comportamiento de la niña y las circunstancias de su lesión, creemos que la colocación temporal con el señor Hendricks sería en su mejor interés. Troy asintió gravemente, jugando su papel perfectamente. Sophie ha estado luchando con problemas de abandono relacionados con las ausencias prolongadas de su padre. Amy y yo hemos estado brindando estabilidad durante un momento difícil. Cole sintió que su mandíbula se tensaba mientras escuchaba a Troy manipular a profesionales capacitados con mentiras practicadas. La capacidad del hombre para presentarse como una figura de autoridad cariñosa mientras ocultaba su verdadera naturaleza depredadora era a la vez impresionante e irritante. El oficial de policía estatal principal, un sargento llamado Williams según su placa de identificación, parecía incómodo con la situación. Señora, tenemos documentación contradictoria aquí. La orden de custodia federal dice que la niña se queda donde está, pero usted dice que se aplica la jurisdicción estatal. La respuesta de Patricia Mees reveló el alcance de su corrupción. La orden federal se basa en información incompleta proporcionada por un padre ausente que no tiene conocimiento directo de la situación actual. El despliegue militar no reemplaza las preocupaciones sobre el bienestar infantil. Cole había escuchado suficiente, accionó su radio y habló en voz baja con Danny. Inicia la fase 3. Voy a entrar. La fase 3 implicó la divulgación simultánea de la verdadera identidad e historial criminal de Troy a múltiples agencias de aplicación de la ley, acompañada de evidencia de su conspiración con Patricia Mees. Danny había preparado paquetes que contenían fotografías, registros financieros y registros de comunicación que se entregarían a asuntos internos de la policía estatal, al FBI y a las unidades de investigación criminal militar. En cuestión de minutos, Cole emergió de su escondite y caminó abiertamente hacia su casa, su aproximación calculada para parecer no amenazante mientras se posicionaba para obtener la máxima ventaja táctica. Los oficiales de policía lo notaron primero, con las manos moviéndose instintivamente hacia sus armas hasta que reconocieron el porte militar y el enfoque seguro que sugería autoridad en lugar de amenaza. Buenas tardes, oficiales, dijo Cole, mostrando su identificación militar y las órdenes de licencia de emergencia. Sargento de personal Cole Brennan. Creo que están aquí por mi hija. La reacción de Troy fue inmediata y reveladora. Su compostura cuidadosamente mantenida se rompió al darse cuenta de que Cole de alguna manera había regresado sin previo aviso. Amy jadeó audiblemente, su rostro perdiendo color al entender que la confrontación que había estado temiendo estaba a punto de ocurrir. Patricia Mees intentó mantener el control de la situación. Sargento Brennan, estábamos discutiendo los arreglos de cuidado temporal para Sophie mientras usted hace la transición de regreso del despliegue. El señor Hendricks ha estado. Señor Hendricks, interrumpió Cole, su voz llevando la autoridad de 6 años al mando de hombres en combate, cuyo nombre real es Troy Matthews, es buscado para ser interrogado en relación con cargos de abuso infantil presentados esta mañana. También es objeto de una investigación federal por fraude de identidad y conspiración para cometer secuestro. El efecto de las palabras de Cole fue electrizante. El sargento Williams inmediatamente se acercó a Troy, con la mano ahora descansando abiertamente sobre su arma. Los otros oficiales se dispersaron para controlar la escena mientras Patricia Mees balbuceaba protestas sobre la autoridad jurisdiccional. La máscara de Troy finalmente se deslizó por completo revelando al depredador debajo de la fachada cuidadosamente construida. ¿Crees que puedes simplemente aparecer y destruir lo que hemos construido aquí? Amy me eligió. Soldadito, tu hija estaba aprendiendo a respetar la autoridad adecuada hasta que tú envenenaste su mente contra mí. La respuesta de Cole se entregó con una calma glacial. Mi hija tiene 8 años. Lo único que necesitaba aprender era que los adultos que afirman preocuparse por ella no la empujan por las escaleras cuando se niega a llamarlos papá. Amy encontró su voz,
dando un paso adelante con lágrimas corriendo por su rostro. Cole, no entiendes, no se suponía que sucediera así. Sophie se calló y... Sophie me dijo exactamente lo que pasó, interrumpió Cole en detalle con testigos presentes. Ella dijo que Troy la obligó a llamarlo papá, y cuando ella se negó, él la agarró del brazo y la empujó por las escaleras. Les gustaría escuchar la grabación. La admisión de que Cole poseía el testimonio de Sophie envió ondas de choque visibles a través del grupo. El rostro de Troy se oscureció con rabia al darse cuenta de que su historia cuidadosamente construida había sido comprometida por la misma niña a la que había intentado intimidar para que guardara silencio. Esa pequeña, está mintiendo. Gruñó Troy abandonando cualquier pretensión de civilidad. Ella no ha sido más que problemas desde el primer día, y respetándome y socavando mi autoridad, necesitaba aprender las consecuencias. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una confesión grabada por múltiples dispositivos y presenciada por agentes del orden juramentados. Troy acababa de admitir haber dañado deliberadamente a un niño como castigo por desobediencia, destruyendo cualquier credibilidad restante que pudiera haber poseído. El sargento Williams dio un paso adelante con la mano ahora en sus esposas. Señor, voy a necesitar que ponga sus manos detrás de su espalda. Está bajo arresto por sospecha de abuso infantil. La reacción de Troy fue rápida y violenta en lugar de cumplir. Se abalanzó sobre Amy agarrándola del brazo e intentando usarla como escudo humano. Retrocede. Amy viene conmigo o me aseguraré de que todos sepan qué tipo de madre abandona a su hijo por otro hombre. Cole se movió sin pensarlo conscientemente. 6 años de entrenamiento de combate asumiendo el control mientras evaluaba la amenaza y respondía con eficiencia letal. Cerró la distancia a Troy en 3 rápidos pasos golpeando la muñeca del hombre con una fuerza precisa que hizo que soltara a Amy mientras simultáneamente se posicionaba entre Troy y cualquier ruta de escape potencial. Vuelve a tocarla, dijo Cole en voz baja, su voz llevando el peso de la convicción absoluta, y te mostraré exactamente lo que aprendí haciendo operaciones de limpieza casa por casa en Afganistán. Troy era más grande que Cole, pero el entrenamiento militar y el acondicionamiento psicológico crearon un desequilibrio que fue inmediatamente aparente para todos los presentes. Troy se comportó como alguien acostumbrado a intimidar a civiles. Cole se movió con la violencia controlada de un soldado profesional que había matado a enemigos en combate y no sentía ninguna ambigüedad moral al hacerlo de nuevo cuando fuera necesario. Los oficiales de la policía estatal separaron rápidamente a los 2 hombres, pero no antes de que Troy cometiera un error final que selló su destino por completo. Mientras estaba siendo esposado, se dirigió a Amy con rabia venenosa. ¿Crees que te perdonará? ¿Crees que te aceptará de vuelta después de lo que hicimos en su cama todas las noches mientras él estaba fuera? Te va a tirar como basura y no te quedará nada. Los sollozos de Amy se hicieron más fuertes cuando las palabras de Troy destruyeron cualquier posibilidad restante de reconciliación con Cole. La cruda revelación de detalles íntimos no sirvió para otro propósito que para infligir el máximo daño emocional a todos los presentes. Demostró que las motivaciones de Troy nunca habían sido el amor ni siquiera el deseo. Habían sido la conquista y la destrucción de la familia de Cole por sí mismas. Cole miró a Amy con la evaluación distante de un soldado evaluando daños colaterales. La mujer con la que se había casado y amado todavía estaba allí, pero había tomado decisiones que la colocaron en el campo enemigo. Sus lágrimas y aparente remordimiento no cambiaron la realidad fundamental de que había elegido a Troy por encima de la seguridad de su propia hija. Oficiales, dijo Cole, su voz volviendo a la calma profesional. Creo que encontrarán que la señora Miss también tiene algunas explicaciones que dar con respecto a su relación con el sospechoso y sus intentos de eludir las órdenes de custodia federal. Patricia Miss había estado intentando desvanecerse en el fondo durante la confrontación, pero las palabras de Cole le devolvieron la atención no deseada a su papel en la conspiración. El sargento Williams la miró con nuevo escepticismo al considerar las implicaciones de la corrupción coordinada. Mientras Troy era cargado en el crucero de la policía, hizo contacto visual con Cole a través de la ventana. La mirada que pasó entre ellos fue eléctrica con reconocimiento mutuo, 2 depredadores reconociéndose a través de las limitaciones artificiales de la civilización. Troy entendió que había subestimado catastróficamente a su oponente mientras que Cole entendió que la justicia legal podría no ser suficiente para garantizar la seguridad permanente de su familia. La amenaza inmediata había sido neutralizada, pero Cole se dio cuenta de que la confrontación estaba lejos de terminar. Troy probablemente saldría bajo fianza. Patricia Miss intentaría encubrir sus huellas y Amy tendría que enfrentar las consecuencias por su papel al poner en peligro a Sophie. El sistema legal se encargaría de algunos aspectos de la justicia,
Pero Cole había aprendido que algunos problemas requerían soluciones más directas. Mientras los vehículos policiales partían con sus prisioneros, Cole se paró en el camino de entrada de la casa que una vez había representado su sueño americano. La estructura física permaneció, pero todo lo que había simbolizado había sido destruido por la traición y la violencia. Ahora era solo una parte de bienes raíces en un campo de batalla más grande donde la guerra por el futuro de su familia continuaría luchando. La fase de confrontación estaba completa, pero Cole entendió que la victoria requería más que simplemente eliminar las amenazas inmediatas. Troy Matthews se había revelado como alguien que nunca dejaría de cazar lo que consideraba su propiedad, y Amy había demostrado que su lealtad no podía ser confiable cuando se ponía a prueba. La seguridad completa para Sophie requeriría soluciones más permanentes. Cole Brennan había pasado 6 años aprendiendo a eliminar amenazas a las familias estadounidenses. Ahora aplicaría esas mismas habilidades para proteger a su propia familia independientemente de los límites legales o morales que pudiera necesitar cruzar. Algunos enemigos solo podían ser detenidos mediante la destrucción total, y Cole estaba preparado para entregar exactamente ese nivel de justicia. Capítulo 7. El ajuste de cuentas. Los procedimientos legales se movieron con sorprendente rapidez una vez que las autoridades federales tomaron el control del caso. Las huellas dactilares de Troy confirmaron su verdadera identidad como Troy Matthews, buscado en 3 estados por delitos que iban desde el fraude de identidad hasta el peligro infantil. Su personalidad falsa cuidadosamente construida colapsó bajo el escrutinio, revelando un patrón de comportamientos depredadores que abarcaba más de una década. Patricia Mies no tuvo mucha mejor suerte. La investigación del FBI reveló pagos financieros de Troy por un total de casi $15,000 durante 6 meses, junto con evidencia de que había retrasado deliberadamente las investigaciones sobre múltiples familias militares para beneficiar los esquemas de manipulación de Troy. Su corrupción había permitido a Troy apuntar a esposas e hijos vulnerables mientras sus protectores servían en el extranjero. Cole pasó la mañana en las oficinas legales de Fort Campbell trabajando con Frank Peterson para finalizar los arreglos de custodia y coordinar con los investigadores criminales militares. El testimonio de Sophie había sido grabado en condiciones controladas, proporcionando a los fiscales evidencia devastadora de la violencia y las tácticas de manipulación de Troy. El fiscal de distrito está hablando de un acuerdo de culpabilidad, informó Frank durante su consulta. El abogado de Troy quiere negociar agresión simple a cambio de información sobre otras víctimas. La respuesta de Cole fue inmediata e innegociable sin tratos. Sophie merece justicia y cada otra familia que ha destruido merece verlo enfrentar todas las consecuencias por sus acciones. Frank asintió, entendiendo la posición de Cole. La evidencia es lo suficientemente sólida como para que no necesitemos su cooperación. Múltiples víctimas de ubicaciones anteriores se han presentado ahora que su verdadera identidad es pública. Se enfrenta a una condena federal seria incluso sin los cargos de Kentucky. Pero Cole sabía que la justicia legal, aunque satisfactoria, no abordaría el problema más profundo. Troy había demostrado que veía a Sophie como propiedad para ser reclamada y a Amy como una posesión para ser controlada. Incluso desde la prisión, un hombre así podría encontrar formas de seguir amenazando a la familia de Cole a través de asociados o sustitutos contratados. La situación de Amy era más compleja y personalmente devastadora. Había sido liberada en espera de una investigación sobre cargos de peligro infantil y conspiración. Su papel al encubrir el abuso de Sophie y planear huir con Troy la hacía legalmente culpable, pero su estatus como otra víctima de Troy complicaba las decisiones de enjuiciamiento. Cole encontró a Amy sentada en su coche fuera de las oficinas legales de la base, claramente esperando a que él saliera. Su apariencia lo sorprendió. Parecía que había envejecido años en los últimos días, su rostro demacrado y sus ojos atormentados por la magnitud de lo que había perdido. Cole, por favor, dijo cuando él se acercó, podemos hablar solo por unos minutos. En contra de su mejor juicio, Cole accedió a escuchar lo que tenía que decir. Condujeron a un parque tranquilo cerca de la base, un lugar donde habían llevado a Sophie para hacer picnics durante los tiempos más felices. La ironía del lugar no se perdió para ninguno de los dos. Sé que nunca me perdonarás, comenzó Amy, su voz espesa con lágrimas. Sé que no merezco el perdón, pero necesito que entiendas que nunca quise que Sophie saliera herida. Estaba sola y confundida y Troy me hizo sentir como alguien especial de nuevo. Cole escuchó sin interrupción mientras Amy describía las tácticas de manipulación de Troy, cómo gradualmente la había aislado de sus amigos, la había convencido de que el servicio militar de Cole demostraba su falta de compromiso con la familia y se había pintado a sí mismo como la solución a todos sus problemas. Su relato coincidía con los perfiles de las víctimas de abuso doméstico,
Pero Cole no sintió simpatía por alguien que había elegido sus propias necesidades emocionales por encima de la seguridad de su hijo. Él dijo: «Estabas planeando dejar el ejército y llevarte a Sophie lejos de mí». Amy continuó: «Me convenció de que tenía que elegir entre perderlos a ambos o construir una nueva vida donde Sophie pudiera tener un padre real que estuviera realmente presente». La revelación de que Troy había usado los propios planes de Cole para hacer la transición a la vida civil como un arma contra su familia agregó otra capa a la traición. Amy había sabido sobre la intención de Cole de dejar el servicio por un puesto de detective que lo mantendría en casa, pero Troy había torcido esa información en evidencia de la poca fiabilidad de Cole. A Sophie nunca le agradó. Admitió: «Amy siempre dijo que algo se sentía mal con Troy, pero pensé que solo estaba siendo difícil para aceptar el cambio. Cuando se negó a llamarlo papá, debería haber escuchado sus instintos en lugar de apoyar su autoridad». Cole finalmente habló, su voz cuidadosamente controlada. «Apoyaste su autoridad cuando exigió respeto de nuestra hija. Lo encubriste cuando la lastimó lo suficiente como para requerir hospitalización. ¿Planeas desaparecer con él y alejar a Sophie de la única familia que ha conocido? ¿Qué parte de eso debo entender como algo que no sea traición?» Amy se estremeció ante la evaluación clínica, pero no intentó defender sus acciones. Le tenía miedo al final. Se volvió controlador y posesivo, exigiendo saber dónde estaba cada minuto. Cuando Sophie se lastimó, estaba aterrorizada de lo que pudiera hacer si no apoyaba su historia. La admisión de que Amy había estado operando bajo el miedo explicaba parte de su comportamiento, pero no excusaba la lección fundamental de priorizar su propia seguridad sobre el bienestar de su hija. Cole había pasado años en situaciones donde el miedo era constante, pero nunca había permitido que comprometiera su deber de proteger a los demás. «¿Qué sucede ahora?», preguntó Amy en voz baja. Cole consideró su respuesta cuidadosamente. La mujer sentada a su lado era todavía legalmente su esposa y la madre de Sophie, pero esas relaciones habían sido fundamentalmente alteradas por sus elecciones. La confianza, una vez rota por la traición de esta magnitud, nunca podría ser completamente restaurada. «Enfrentarás las consecuencias legales que el fiscal de distrito decida que sean apropiadas», dijo Cole. «Sophie vivirá conmigo y tendrás derechos de visita supervisada hasta que un tribunal de familia determine lo que sea mejor para ella. Más allá de eso, no lo sé». Amy asintió con la cabeza, con lágrimas corriendo por su rostro mientras asimilaba la magnitud de lo que sus elecciones habían causado. «Le dirás a Sophie que lo siento, que la amo y que nunca quise que nada de esto sucediera». «Le diré que cometiste errores que lastimaron a las personas que afirmas amar», respondió Cole. «Sophie tiene la edad suficiente para entender que los adultos a veces toman malas decisiones que tienen consecuencias graves. Lo que no haré es poner excusas por esas decisiones ni pretender que eran algo que no fuera traición». Su conversación fue interrumpida por el teléfono de Cole vibrando con un mensaje urgente de Danny Rodríguez. El texto era breve pero alarmante. «Troy salió bajo fianza. Asociados armados vistos cerca del hospital de Sophie. Recomiendo respuesta táctica inmediata». La sangre de Cole se heló al darse cuenta de que la red de Troy era más extensa de lo que habían anticipado. El hombre tenía recursos y conexiones que le permitieron coordinar la represalia incluso desde la custodia. Sophie todavía era vulnerable y las cuidadosas maniobras legales de Cole podrían no ser suficientes para protegerla. «Tengo que irme», dijo Cole ya moviéndose hacia su vehículo. «Mantente alejada de Sophie hasta que esto se resuelva. Si Troy o alguien asociado con él se pone en contacto contigo, llama a la policía inmediatamente». Amy agarró su brazo cuando comenzó a irse. «Cole, ¿qué está pasando?». «Sophie está en peligro». Cole la miró con la fría evaluación de un soldado preparándose para el combate. «Sophie ha estado en peligro desde el día en que trajiste a Troy a nuestra casa. La diferencia ahora es que estoy aquí para eliminar ese peligro permanentemente». El viaje al hospital tomó 12 minutos a través del tráfico pesado, durante los cuales Cole coordinó con el equipo de vigilancia de Danny y los alguaciles federales que convergían en el centro médico. La fianza de Troy había sido pagada por alguien que usaba efectivo e identificación falsa, lo que sugería un nivel de organización que transformó la situación de una disputa doméstica a una posible actividad criminal organizada. Cole llegó y encontró el hospital bajo un bloqueo de seguridad discreto con agentes federales armados posicionados en puntos estratégicos de todo el edificio. La habitación de Sophie estaba bajo protección directa, pero Cole sabía que los enemigos decididos podían encontrar formas de eludir incluso las medidas de seguridad profesionales. Danny se encontró con él en el estacionamiento con una evaluación táctica que confirmó los peores temores de Cole. 2 vehículos con placas fuera del estado han estado realizando vigilancia durante la última hora. Los ocupantes coinciden con las descripciones de asociados conocidos de las ubicaciones anteriores de Troy.
Esto no es aleatorio, es una represalia coordinada. Cole sintió la familiar sensación de pasar de una mentalidad civil a una de combate. Las reglas de enfrentamiento eran diferentes aquí, pero el objetivo seguía siendo el mismo: proteger a los inocentes y neutralizar las amenazas por cualquier medio que resultara más efectivo. Marta está con Sophie y ambos están seguros, continuó Danny, pero los alguaciles federales piensan que esto podría ser una acción de sondeo para probar nuestra respuesta. El asalto real podría venir más tarde cuando estemos menos preparados. Cole se dio cuenta de que el arresto de Troy solo había aumentado el peligro en lugar de eliminarlo. El hombre había revelado la existencia de una red criminal dedicada a explotar a las familias militares, y la familia de Cole se había convertido en el punto focal de sus esfuerzos de represalia. El ajuste de cuentas que Cole había anticipado estaba a punto de comenzar, pero se extendería mucho más allá de la traición personal de su esposa y el asalto a su hija. Troy Matthews representaba una amenaza para las familias militares en toda la región, y Cole entendió que la seguridad permanente requería la destrucción completa de esa red de amenazas. La justicia legal se encargaría de algunos aspectos del problema, pero el entrenamiento militar de Cole le había enseñado que algunos enemigos solo podían ser detenidos mediante la acción directa. La guerra por la seguridad de su familia estaba entrando en su fase más peligrosa, y Cole estaba preparado para procesar esa guerra con cada habilidad que poseía. Troy Matthews había cometido el error de escalar un conflicto personal a una campaña organizada contra la familia de un soldado de las fuerzas especiales. Estaba a punto de aprender que algunas batallas solo podían terminar con la destrucción completa de un lado u otro, y Cole Brennan nunca había conocido la derrota cuando había vidas inocentes en juego. Capítulo 8. La cacería. La Fuerza de Tarea Federal estableció su centro de mando en una sala de conferencias segura 3 pisos debajo de la habitación del hospital de Sophie, transformando el centro médico en una fortaleza diseñada para proteger a una niña de 8 años de una red de depredadores. Cole se encontró trabajando junto a la agente especial del FBI María Santos, cuya experiencia en casos de tráfico y explotación organizada la había convertido en la investigadora principal de lo que se estaba expandiendo rápidamente más allá de una simple disputa doméstica. Troy Matthews no estaba operando solo, informó la agente Santos al equipo reunido, extendiendo fotos de vigilancia sobre la mesa de conferencias. Hemos identificado al menos a 6 asociados involucrados en el apuntar sistemático a familias militares en 4 estados. Utilizan puestos legítimos de contratistas para obtener acceso a las bases y luego se coordinan con personal corrupto de servicios sociales para manipular situaciones de custodia. Cole estudió las fotografías con interés profesional, memorizando rostros y notando detalles tácticos que podrían resultar útiles en futuros encuentros. La red era más sofisticada de lo que había imaginado inicialmente, operando con el tipo de estructura organizativa que sugería un respaldo financiero significativo y una planificación estratégica a largo plazo. ¿Cuál es su objetivo final?, preguntó Cole. ¿Estamos hablando de tráfico humano, explotación financiera o algo más? La agente Santos intercambió miradas con su compañero antes de responder. Todo lo anterior, más robo de identidad y fraude de beneficios. Se dirigen a familias militares específicamente porque los ciclos de despliegue crean ventanas de vulnerabilidad y los beneficios militares brindan incentivos financieros atractivos. Los niños a menudo se utilizan como palanca para controlar a las madres que de otro modo podrían resistir la manipulación. La revelación de que Sophie había sido blanco, no solo por los deseos personales de Troy, sino como parte de una empresa criminal más grande, agregó urgencia a la creciente convicción de Cole de que los remedios legales serían insuficientes. Las redes criminales podrían ser interrumpidas por las fuerzas del orden, pero también podrían reconstituirse con un nuevo liderazgo y continuar las operaciones. La seguridad permanente requería una intervención más decisiva. Danny Rodríguez entró en el centro de mando con inteligencia que elevó significativamente la evaluación de la amenaza. La fianza de Troy fue pagada por una empresa fantasma registrada en las Islas Caimán. El análisis financiero sugiere un respaldo de fuentes con recursos mucho más allá de lo que estamos viendo a nivel local. Esto va más allá de lo que pensábamos. Cole sintió que las piezas de un rompecabezas más grande encajaban mientras consideraba las implicaciones. Troy no había sido un depredador solitario que casualmente apuntó a familias militares. Había sido parte de una operación coordinada diseñada para explotar las vulnerabilidades únicas creadas por el servicio militar. Amy había sido manipulada no solo por un sociópata individual, sino por una organización criminal que se especializaba en destruir familias militares con fines de lucro. ¿Dónde está Troy ahora?, preguntó Cole.
La agente Santos consultó sus últimos informes liberado a un centro de rehabilitación en Louisville con monitoreo electrónico y movimiento supervisado. Pero nuestra vigilancia indica que el brazalete electrónico se desactivó dentro de las 6 horas posteriores a su liberación. Se ha ido. La confirmación de que Troy había escapado de la supervisión oficial mientras estaba bajo investigación federal demostró una incompetencia notable por parte de las autoridades o asistencia activa de funcionarios corruptos. Cualquiera de las dos posibilidades sugirió que la familia de Cole seguía en peligro inmediato de enemigos que poseían tanto la motivación como la capacidad para tomar represalias. El teléfono de Cole vibró con un mensaje de Marta, quien estaba manteniendo la vigilancia sobre Sophie. Hombres de traje haciendo preguntas en la estación de enfermeras. Sophie se está asustando. Te necesito aquí. El texto provocó la acción inmediata de Cole, pero la agente Santos lo interceptó antes de que pudiera salir del centro de mando. Sargento Brennan, entiendo sus preocupaciones, pero necesitamos que mantenga la disciplina operativa. Moverse sin coordinación podría comprometer nuestros esfuerzos de vigilancia. Cole miró al agente federal con la fría evaluación de alguien que había pasado años operando en entornos donde la vacilación significaba la muerte. Agente Santos, con el debido respeto, mi hija tiene miedo. Cada minuto que pasamos coordinando a través de los canales oficiales es otro minuto en que mi familia sigue siendo vulnerable a personas que ya han demostrado su disposición a lastimar a los niños. Tenemos alguaciles federales posicionados en todo el hospital, insistió la agente Santos. Sophie está protegida por todos los recursos de las fuerzas del orden federales. La respuesta de Cole fue entregada con una tranquila convicción que incomodó a todos en la sala. Las fuerzas del orden federales no pudieron evitar que Troy escapara de la supervisión mientras estaba bajo investigación por abuso infantil. Las fuerzas del orden federales no pudieron detectar una red criminal que operaba en instalaciones militares durante años. La seguridad de mi familia es ahora mi responsabilidad y tengo la intención de manejarla en consecuencia. El intercambio representó una división filosófica fundamental entre la metodología de las fuerzas del orden y la doctrina operativa militar. La agente Santos se centró en construir casos procesables que resultarían en largas sentencias de prisión para múltiples acusados. Cole se centró en eliminar las amenazas inmediatas a la seguridad de su hija por cualquier medio que resultara más efectivo. Cole salió del centro de mando a pesar de las protestas del agente Santos, entendiendo que sus acciones probablemente serían reportadas a las autoridades militares como un fracaso para cooperar con la investigación federal. Su preocupación inmediata era el estado psicológico de Sophie y las vulnerabilidades de seguridad creadas por individuos desconocidos que realizaban investigaciones no autorizadas en el hospital. Encontró a Marta de pie frente a la habitación de Sophie, su lenguaje corporal sugiriendo protección maternal elevada a niveles peligrosos. La anciana se había posicionado para observar todos los accesos a la habitación mientras mantenía contacto visual con su nieta, demostrando una conciencia situacional que Cole reconoció como instintiva en lugar de entrenada. Dos hombres que afirmaban ser trabajadores sociales, informó Marta en voz baja, hicieron preguntas detalladas sobre la condición de Sophie y cuándo podría ser dada de alta. Las enfermeras no pudieron encontrar ninguna autorización para su visita y su identificación parecía cuestionable. Cole sintió que su evaluación táctica de la situación cambiaba cuando se dio cuenta de que la red de Troy estaba realizando reconocimiento para lo que podría ser un asalto directo al hospital. La investigación sobre la línea de tiempo del alta de Sophie sugirió la planificación de un intento de secuestro que ocurriría durante el traslado de pacientes cuando la seguridad sería más vulnerable. ¿Dónde están los alguaciles federales?, preguntó Cole. La expresión de Marta se oscureció. Dos hombres en el vestíbulo afirmando ser agentes federales, pero llegaron después de que los falsos trabajadores sociales se fueron. El momento parece conveniente. La posibilidad de que la red de Troy se hubiera infiltrado en las fuerzas del orden federales era inquietante pero no sin precedentes. Las organizaciones criminales con suficientes recursos a menudo mantenían contactos corruptos dentro de las agencias gubernamentales, proporcionando advertencia anticipada de acciones oficiales y oportunidades de coordinación para actividades criminales. Cole entró en la habitación de Sophie para encontrar a su hija despierta pero retraída, claramente afectada por el estrés de las constantes preocupaciones de seguridad y las caras desconocidas que hacían preguntas indagatorias. Sus lesiones físicas estaban sanando, pero el impacto psicológico de los eventos recientes se estaba volviendo cada vez más aparente. «Papá, ¿los hombres malos van a llevarme lejos?», preguntó Sophie en voz baja. Cole se sentó junto a su cama y tomó su mano ilesa sintiendo el peso de cada decisión que había llevado a este momento. «Nadie te va a llevar a ninguna parte, cariño. Papá está aquí ahora y voy a asegurarme de que estés segura».
Pero el amigo de mamá dijo que no podías protegernos desde lejos. Dijo que si no hacía lo que él quería, algo malo te pasaría a ti también. La revelación de que Troy había usado amenazas contra Cole como palanca para controlar a Sophie agregó otra dimensión a la manipulación psicológica que había sufrido. Una niña de 8 años se había visto obligada a elegir entre su propia seguridad y el bienestar de su padre. Una carga que ningún niño debería llevar, pero que demostró la completa falta de restricciones morales de Troy. Sophie, mira a papá, dijo Cole, asegurándose de tener toda su atención. Troy te mintió sobre todo. Mintió sobre que papá no volvía a casa. Mintió sobre su autoridad sobre ti, mintió sobre poder lastimar a papá. ¿Entiendes eso? Sophie asintió lentamente, pero Cole pudo ver que la manipulación psicológica de Troy había creado temores que requerirían tiempo y paciencia para superar. La confianza, una vez rota por la traición y la violencia, no se restaura fácilmente, incluso en niños que poseen una resiliencia natural. La contemplación de Cole fue interrumpida por la voz de Danny a través de su auricular. Múltiples vehículos convergiendo en el estacionamiento del hospital. Ocupantes armados confirmados. Esto no es un simulacro. Las palabras provocaron la transición de Cole a la preparación para el combate al darse cuenta de que la red de Troy había decidido intentar la acción directa en lugar de continuar la vigilancia y el reconocimiento. Estaban a punto de descubrir lo que sucedía cuando una organización criminal declaraba la guerra a la familia de un soldado de las fuerzas especiales. Marta lleva a Sophie al baño y cierra la puerta con llave, instruyó Cole, su voz con autoridad que no admitía discusión. No salgan hasta que yo personalmente les diga que es seguro. Cole sacó su arma oculta y se movió hacia la entrada de la habitación, posicionándose para controlar el acceso mientras mantenía la cobertura del posible fuego entrante. 6 años de experiencia en combate lo habían preparado para este escenario exacto, defendiendo vidas inocentes contra probabilidades abrumadoras en un entorno urbano. La cacería que Cole había estado anticipando finalmente estaba comenzando, pero los roles se habían invertido. Troy y sus asociados creían que venían a recoger su premio, pero en realidad estaban caminando hacia un campo de matanza defendido por alguien entrenado para eliminar amenazas con prejuicios extremos. Cole Brennan había pasado años cazando enemigos en países extranjeros para proteger a las familias estadounidenses. Ahora cazaría enemigos en su propio país para proteger a su propia familia y las reglas de enfrentamiento serían enteramente de su propia creación. Troy Matthews había elegido escalar un conflicto personal a una guerra organizada y Cole tenía la intención de terminar esa guerra permanentemente. La batalla por la seguridad de Sophie y el honor de la familia de Cole estaba a punto de llegar a su culminación, y Cole tenía toda la intención de asegurarse de que sus enemigos aprendieran por las malas lo que sucedía cuando amenazaban al hijo de un soldado de las fuerzas especiales. Capítulo 9. La resolución. El ataque llegó a las 1347 horas con precisión táctica que confirmó la evaluación de Cole de las capacidades de su oponente. 6 hombres con ropa oscura emergieron de las escaleras y los ascensores simultáneamente, moviéndose con coordinación que sugería entrenamiento militar o policial. Su patrón de aproximación fue diseñado para abrumar la seguridad del hospital y crear múltiples rutas de acceso a la habitación de Sophie. Cole observó su avance a través de las cámaras de seguridad que Danny había conectado a su auricular, identificando armas y equipo táctico que indicaban una seria intención. Estos no eran criminales aficionados que intentaban un secuestro oportunista. Eran profesionales ejecutando un asalto planificado contra un destacamento de protección federal. Los alguaciles federales en el vestíbulo están caídos, informó Danny a través de la comunicación por radio. Se han desplegado sustancias desconocidas, posiblemente sedantes químicos. La seguridad del hospital está solicitando la evacuación inmediata del ala pediátrica. Cole se dio cuenta de que el ataque era aún más sofisticado de lo que había anticipado, empleando armas químicas no letales para neutralizar la protección oficial sin crear evidencia obvia de violencia. La red de Troy poseía recursos y experiencia que los posicionaron como una amenaza genuina para la seguridad nacional, no solo para las familias individuales. Desde su posición cubriendo la entrada de la habitación de Sophie, Cole podía escuchar los pasos que se acercaban de varios individuos moviéndose con precisión táctica a través de los pasillos del hospital. Su coordinación sugirió liderazgo profesional y una extensa planificación, pero también reveló vulnerabilidades tácticas que Cole podía explotar. Marta, lleva a Sophie a la esquina más alejada y cúbrela con tu cuerpo, instruyó Cole en voz baja. Pase lo que pase, manténle los ojos cubiertos y no dejes que vea nada de lo que está a punto de ocurrir. El entrenamiento táctico de Cole identificó la posición defensiva óptima para controlar el acceso a la habitación mientras minimizaba el riesgo para los civiles.
Los pasillos estrechos del hospital obligarían a los atacantes a acercarse en números limitados, negando su ventaja numérica y permitiendo a Cole enfrentarlos individualmente en lugar de simultáneamente. El primer atacante apareció en la puerta a las 1349 horas moviéndose con confianza profesional que se evaporó en el momento en que se encontró con la posición defensiva de Cole. Los años de experiencia en combate de Cole le habían enseñado que la violencia abrumadora aplicada en el momento del contacto a menudo eliminaba la oposición antes de que pudieran responder eficazmente. El enfrentamiento fue breve y decisivo. El entrenamiento militar de Cole lo había preparado para exactamente este escenario. Combate a corta distancia en espacios confinados contra múltiples oponentes. Sus movimientos fueron fluidos y letales, cada acción calculada para neutralizar las amenazas mientras mantenía la posición para proteger las vidas inocentes detrás de él. El segundo y tercer atacante llegaron segundos después del primero, pero se encontraron frente a una posición defensiva que había sido optimizada exactamente para su vector de aproximación. La superioridad táctica de Cole se hizo evidente cuando los criminales profesionales descubrieron la diferencia entre intimidar a civiles e involucrar a un soldado de las fuerzas especiales que defendía a su familia. La agente Santos y su equipo táctico llegaron durante la fase final de la defensa de Cole encontrando pasillos del hospital llenos de amenazas neutralizadas y personal médico comenzando a emerger de las posiciones de cierre. La respuesta federal se había retrasado por el ataque químico a su equipo avanzado, pero la acción independiente de Cole había eliminado el peligro inmediato. Jesús Cristo Brennan, dijo la agente Santos inspeccionando la escena con evaluación profesional, 6 hombres armados derribados por un solo defensor. ¿Eso es entrenamiento excepcional o motivación excepcional? La respuesta de Cole fue entregada mientras revisaba a cada atacante para asegurarse de que no representaba ninguna amenaza continua. Estos hombres amenazaron a mi hija y respondí en consecuencia. Las secuelas revelaron el verdadero alcance de la red criminal de Troy y su apuntar sistemático a familias militares. Los dispositivos electrónicos recuperados de los atacantes contenían registros de comunicación que detallaban las operaciones contra docenas de familias en múltiples estados, registros financieros que mostraban millones de dólares en reclamos fraudulentos de beneficios y evidencia de corrupción dentro de las agencias de servicios para niños a nivel estatal y federal. El propio Troy Matthews fue descubierto en un vehículo de vigilancia a 3 cuadras del hospital coordinando el asalto a través de comunicaciones encriptadas mientras mantenía la distancia de la violencia real. Su captura proporcionó a los investigadores federales acceso a la estructura de liderazgo y los métodos operativos de la red, desmantelando eficazmente una organización que había operado con impunidad durante años. El alcance de esta conspiración es sin precedentes, informó la agente Santos durante la sesión informativa posterior al incidente: explotación sistemática de familias militares, corrupción de agencias gubernamentales y uso de niños como palanca para el fraude financiero. La resistencia de su familia expuso una operación que estaba afectando a cientos de víctimas. Cole sintió satisfacción al confirmar que sus acciones habían protegido a algo más que a su propia familia, pero su enfoque principal seguía siendo la recuperación de Sophie y la seguridad a largo plazo. La amenaza física inmediata había sido eliminada, pero el daño psicológico infligido por la manipulación de Troy requeriría tiempo e intervención profesional para abordar por completo. El papel de Amy en la conspiración siguió siendo legalmente complejo, pero su cooperación con los investigadores federales y su obvio estatus como otra de las víctimas de Troy resultó en cargos reducidos y libertad condicional supervisada en lugar de encarcelamiento. Su relación con Cole y Sophie había sido irreparablemente dañada, pero mantendría derechos de visita limitados bajo supervisión judicial. La audiencia de custodia 3 semanas después fue en gran medida ceremonial, con el Tribunal de Familia otorgando a Cole la custodia legal completa basada en evidencia del peligro de Amy para Sophie y su cooperación con actividades criminales. Sophie permanecería con Cole y Marta rodeada de miembros de la familia que priorizaron su seguridad por encima de todas las demás consideraciones. 6 meses después, Cole había hecho la transición a las fuerzas del orden civiles como estaba planeado, aceptando un puesto de detective con la Policía Metropolitana de Louisville que se especializaba en delitos contra niños. Su experiencia militar y su íntima comprensión de las redes depredadoras lo hicieron excepcionalmente calificado para proteger a otras familias de amenazas similares a las que había sufrido su propia familia. La recuperación de Sophie fue gradual pero constante, ayudada por consejería profesional y la seguridad de saber que su padre había eliminado las amenazas contra su familia permanentemente. Llevaría cicatrices psicológicas del abuso de Troy, pero también llevaría el conocimiento de que su padre había movido cielo y tierra para protegerla cuando más lo necesitaba. Amy intentó la reconciliación varias veces,
Pero la posición de Cole se mantuvo sin cambios. La confianza, una vez rota por la traición de esta magnitud, no podía ser restaurada a través de disculpas o promesas de cambio de comportamiento. Ella había elegido a Troy por encima de la seguridad de su propia hija, y esa elección conllevaba consecuencias que durarían por el resto de sus vidas. Troy Matthews fue sentenciado a 45 años de prisión federal sin posibilidad de libertad condicional, su red criminal desmantelada y sus activos confiscados para la compensación de las víctimas. Los otros atacantes recibieron sentencias igualmente largas, eliminando efectivamente la organización que había aterrorizado a las familias militares durante años. Patricia Mies perdió su licencia profesional y recibió una sentencia de 10 años por corrupción y conspiración, su carrera destruida por la revelación de su traición sistemática a las familias que había jurado proteger. La Agencia de Servicios para Niños se sometió a una reorganización completa luego de una investigación federal sobre la corrupción generalizada. En una noche tranquila un año después del asalto al hospital, Cole se sentó en su porche delantero observando a Sophie jugar en el jardín bajo la supervisión de Marta. La risa de su hija resonó por todo el vecindario, un sonido que había estado ausente durante los meses oscuros en que la influencia de Troy envenenó su hogar. Danny Rodríguez se unió a él en el porche, ambos hombres compartiendo el cómodo silencio de los soldados que habían luchado juntos y habían salido victoriosos. La amistad forjada en combate se había extendido a la vida civil, con Danny sirviendo como tío honorario de Sophie y socio comercial de Cole en una empresa de seguridad privada especializada en proteger a las familias militares. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó Danny refiriéndose a la violencia que había sido necesaria para proteger a Sophie y eliminar la red de Troy. Cole consideró la pregunta seriamente antes de responder. Lamento que haya tardado tanto en reconocer la amenaza. Lamento que Sophie haya tenido que sufrir por mi ausencia en las elecciones de Amy, pero no lamento nada de lo que hice para proteger a mi familia una vez que entendí lo que estaba en juego. La conversación fue interrumpida por Sophie corriendo hacia el porche con el brazo completamente curado y su espíritu, en gran medida restaurado por meses de seguridad y amor incondicional. Se subió al regazo de Cole con el fácil afecto de una niña que nunca había dudado del compromiso de su padre con su bienestar. «Papá, la abuela dice que eres un héroe que me salvó de los hombres malos», dijo Sophie mirándolo con ojos que habían recuperado su inocencia. «Es verdad». Cole abrazó a su hija con fuerza sintiendo el peso de cada decisión que los había traído a este momento de paz y seguridad. «Papá hizo lo que cualquier padre haría. Cariño, protegí lo más importante de mi vida». Sophie sonrió y se acomodó contra el pecho de Cole segura en el conocimiento de que su padre siempre estaría allí para protegerla del daño. El trauma infligido por el abuso de Troy estaba sanando, reemplazado por la inquebrantable confianza que provenía de saber que era amada y protegida por alguien que nunca traicionaría esa confianza. Mientras el sol se ponía sobre Fort Campbell, Cole reflexionó sobre las lecciones aprendidas durante la campaña más desafiante de su carrera militar. Había descubierto que las batallas más importantes no se libraban en países extranjeros contra enemigos distantes, sino en casa contra amenazas que apuntaban a los inocentes e indefensos. Troy Matthews había cometido el error de creer que la distancia y el engaño hacían que las familias militares fueran vulnerables a la explotación. Había subestimado hasta dónde llegaría un padre para proteger a su hijo y las habilidades que un soldado de las fuerzas especiales aportaría a esa protección. La guerra por la seguridad de Sophie se había ganado decisivamente con los enemigos de Cole ya sea encarcelados o eliminados y el futuro de su familia asegurado a través de sus propias acciones. Algunas batallas solo podían ganarse a través de la violencia abrumadora aplicada sin vacilación ni piedad y Cole había demostrado su disposición a cruzar cualquier línea necesaria para proteger vidas inocentes. La red criminal de Troy había sido destruida, la traición de Amy había sido castigada y la seguridad de Sophie había sido garantizada a través de la completa victoria de Cole sobre aquellos que habían amenazado a su familia. La resolución había llegado a un costo, pero era un precio que Cole volvería a pagar sin vacilación si las circunstancias requirieran tal acción. Cole Brennan había servido a su país con honor en guerras extranjeras, pero su mayor victoria había llegado en defensa de su propia familia contra enemigos que se habían infiltrado en su hogar. Las habilidades aprendidas en el servicio militar habían encontrado su propósito más elevado en la protección de la única vida inocente que le importaba más que su propia supervivencia. En la oscuridad de la noche, Cole abrazó a su hija y supo que el precio de su seguridad había valido cada sacrificio requerido para garantizarla. Algunas batallas eran demasiado importantes para perder y algunos enemigos demasiado peligrosos para permitirle sobrevivir. Cole había librado tal batalla y había salido victorioso con el futuro de su familia seguro y su conciencia tranquila.
El ajuste de cuentas estaba completo y la justicia se había servido con la abrumadora finalidad que solo el amor de un padre podía entregar. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si disfrutas de esta historia, suscríbete a este canal. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y te veré.